Ahora vamos a hacer un problema combinando matrices y vectores paralelos. Dependiendo de la complejidad del problema, podemos necesitar el empleo de vectores y matrices que sean paralelos. Y vamos a hacer el siguiente problema que dice, se tiene la siguiente información, nombre de 4 empleados. O sea, vamos a tener un vector empleados donde vamos a guardar 4 strings, son los nombres de empleados. Vamos a tener una matriz, ingresar en concepto de sueldos cobrados por cada empleado en los últimos 3 meses. Para ello definimos una matriz de 4 filas por 3 columnas. Cada fila almacena los sueldos de los últimos 3 meses de cada empleado. O sea, Marcos cobró 540, 540 y 760. Confeccionar el programa para realizar la carga de la información mencionada. O sea, vamos a cargar por teclado el nombre de empleado y seguidamente los 3 sueldos de ese empleado. El segundo empleado y sus 3 sueldos. Así sucesivamente los 4 empleados. Generar un vector que contenga el ingreso acumulado en sueldos en los últimos 3 meses para cada empleado. O sea, vamos a tener que no cargar por teclado, sino vamos a generar este vector con la suma de cada fila de la matriz. La suma de estos 3 números lo guardaremos en sueldo tot en la primer componente de este vector paralelo. Mostrar por pantalla el total pagado en sueldos a todos los empleados en los últimos 3 meses. Entonces vamos a mostrar el nombre de empleado y el total pagado en sueldos a todos los empleados en los últimos 3 meses. O sea, nombre de empleado y sueldo tot. Y obtener el nombre de empleado que obtuvo el mayor sueldo acumulado. O sea, yo veo estos 4 números, el que tengo el mayor número, voy y busco también el nombre de empleado. Saco la posición donde esté el mayor número acá en el vector sueldo tot. Bueno, para eso tenemos que empezar a codificar este problema. Vamos a pasar a hacer el proyecto. Recuerdo si es el proyecto 91. Proyecto 91. No, ese ya existe, me dice, es el 92. Bien, proyecto 92. La carpeta C# ya, lo estoy guardando. Y vamos a empezar. Vamos a plantear, vamos a conseguir estos 4 empleados y sus sueldos. Vamos a plantear una clase empresa. Empresa, por lo tanto, en la main crearemos un objeto empresa. Le voy a llamar el objeto empresa 1 y lo crearemos con el operador new. Y ahora sí empezaremos. Primero a definir los atributos. Vamos a definir un atributo para guardar los 4 empleados. Private, los nombres de empleados va a ser un vector de tipo string y le llamaremos empleados. Este vector. Ahora vamos a definir una matriz. Va a ser tipo floats. Como es una matriz, disponemos la coma y le llamamos sueldos. Y finalmente, como vamos a sumar las filas de esta matriz, este va a ser el vector sueldos total. Vamos a guardar la suma de cada fila de la matriz. Pasemos a hacer la carga. Lo primero que vamos a hacer en este método es crear el vector empleados y la matriz sueldos. Empleados igual a new string de 4 elementos. Y la matriz sueldos new float, hemos dicho, de cuántas filas, 4. Cuántas columnas, 3, porque son 3 meses. Acá lo tenemos gráficamente presentadas las 3 columnas. Vamos a recorrer y ir cargando un nombre de empleado y sus 3 sueldos. Disponemos un for en 0 f empleados.len y f más. Pedimos que ingrese el nombre de empleado. Para cargar el nombre de empleado lo cargamos en el vector empleados en la componente f mediante la consola llamando al método readLine. Tenemos cargado el nombre del empleado y ahora seguidamente para cargar los 3 sueldos vamos a hacer un for anidado y vamos a recorrer, saber la cantidad de columnas
que tiene la matriz sueldos, la cantidad de columnas, indicamos 1 acá. Si ponemos 0 es la cantidad de filas, pero es la cantidad de columnas que tenemos que recorrer. Y incrementamos el contador del for C. Dentro de este for vamos a pedir que ingrese cada uno de los sueldos. Y vamos a cargar en la matriz sueldos, en la fila F, columna C, convirtiendo a tipo de datos float lo que carguemos con el readline de la consola. Bueno, ahí ya tenemos hecha la carga de, bueno, la creación del vector de la matriz y la carga del vector y la matriz. Desde la main llamamos a cargar. El segundo punto dice, bueno, el punto A, realizar la carga de información mencionada. Generar un vector que contenga el ingreso acumulado en sueldos en los últimos 3 meses. Tenemos que generar este vector con la suma de cada fila. Vamos a hacer un método que lo podemos llamar calcular suma sueldos. Vas a agregar public. Y lo que vamos a hacer, primero crear el vector sueldos tot. Sueldos tot igual a new floats 4. Y ahora recorrer las filas de la matriz int f igual a 0, f menor a sueldos punto getLength de 0, cantidad de filas que tiene la matriz f más, y dentro de este for, como vamos a ir sumando todas las filas, vamos a sumar con valores de tipo float suma en 0 y recorremos por columna la matriz int c igual a 0, c menor a sueldos punto getLength de 1, ya de las columnas, c más, y vamos a ir sumando. Suma es igual a suma más la matriz sueldos subíndice fc. Bueno, tenemos, cuando sale este for, la suma de toda la fila y la guardamos en el vector sueldos tot. En la componente f guardamos la suma. Ya tenemos hecho el algoritmo en el cual con los dos for vamos recorriendo la matriz de sueldos. El for interno recorre las columnas, o sea, cuando f vale 0 vamos a recorrer toda la fila 0 porque va a ir variando la columna con el contador c. C va a ir variando, f va a estar constante con 0 inicialmente. Y sumamos toda la primera fila de la matriz y la guardamos en el vector sueldos tot subíndice 0, la suma de toda la fila. Eso lo repetimos con el for externo tantas veces como filas tiene la matriz. Y también coincide con la cantidad de elementos del vector sueldo tot, ya que es un vector paralelo. Vamos ahora a imprimir total pagado. Total pagado por la empresa. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Total de sueldos pagados por empleado. Vamos a mostrar un mensaje. Vamos a recorrer el vector sueldo tot. Sabemos la cantidad de elementos con el len. Y vamos a ir mostrando el nombre. Los tenemos en el vector empleados, subíndice f, y vamos a hacerle un espacio con un guión de separación y también el sueldo tot subíndice f. Ahí están los sueldos totales pagados. Vamos a dejar una línea separadora. Para
quede más claro con respecto a los otros datos. Otro punto que pide es mostrar el empleado con mayor sueldo. Para obtener el empleo con mayor sueldo, yo puedo decir que el que tiene mayor sueldo es sueldo TOT, subíndice 0. De la posición 0 de este vector es el que digo que es el mayor. Y ahora voy a guardar en nota auxiliar el nombre. El nombre del empleado está en empleado subíndice 0. Recorro con un for que empiezo en 1 en vez de en 0, mientras f sea menor, sueldo tot.length, y empiezo a analizar dentro del for si aparece un sueldo tot subíndice f mayor a la variable my. En caso así, actualizo las dos variables, actualizo my con este nuevo sueldo tot de la posición f, y actualizo también el nombre del empleado con empleados subíndice f. Y ahora, cuando sale de la estructura repetitiva, ya tengo almacenado el empleado con mayor sueldo es, imprimimos la variable auxiliar nombre y podemos mostrar que tiene un sueldo de, y mostramos la variable my. Finalizamos con punto y coma y nos queda nada más empezar a llamar los métodos: cargar, calcular sueldo, calcular suma sueldos, imprimir total pagado, imprimir total pagado, y finalmente llamar al método empleado con mayor sueldo. Detenemos la ejecución llamando readKey y ya no nos queda más que probar el algoritmo. Probemos de ejecutar y vamos a cargar, si no hay error sintáctico, vamos a cargar los datos propuestos acá en nuestro ejemplo. Marcos ha ganado 540, 760. Ana ha ganado 200, 220, 250. Luis ha ganado 760, 760 y 760 en cada uno de los últimos 3 meses. Y finalmente María ha ganado 605, 799 y 810. Bueno, total de sueldos pagados por la empresa: a Marcos se le pagó 1840, a Ana 670, que es la suma de los últimos 3 sueldos de cada uno, y el empleado con mayor sueldo es Luis, que tiene un sueldo acumulado de 2280 en los últimos 3 meses. 721, sí, 2280. Está correcto. Entonces hemos hecho el algoritmo, hemos utilizado 2 vectores paralelos y también una matriz paralela a esos vectores que resuelven este problema en particular. Finalizamos. Gracias.